Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la pequeña charla que les voy a ofrecer sobre sostenibilidad social y simuladores sociales. Preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, para poder entender de alguna manera de lo que voy a hablar, primero me presento yo, ¿vale? Me llamo José Luis Rodríguez, soy el fundador de una iniciativa relacionada con la sostenibilidad social, con el impacto social, pero a través de la aplicación científica de muchos conceptos que estamos familiarizados con ellos, por ejemplo, por el calentamiento global, por el cambio climático, por el COVID que hemos pasado recientemente. ¿Por qué? Por ejemplo, el Panel Científico Internacional del Cambio Climático utiliza modelos de simulación para poder anticipar las situaciones de riesgo climático en todo el planeta. Y, de hecho, cuando nos dicen, pues es que en 2025 la temperatura de la Tierra va a aumentar 2,5 grados. ¿Vosotros creéis que eso se lo inventan o cómo lo deducen? Pues con este tipo de herramientas, modelos de simulación, ¿vale? Nosotros utilizamos esos modelos de simulación en escenarios sociales, es decir, en familias, en aulas, en grupos humanos de cualquier tipo, entorno laboral, entorno productivo o industrial, empresas, barrios, etcétera, ¿no? Cualquier grupo humano está sometido a una serie de fuerzas o de elementos que a veces determinan cómo nos sentimos, si somos felices o no, si estamos desarrollando nuestros proyectos de vida y estamos consiguiendo nuestras metas, ¿vale? Entonces nosotros intentamos anticipar las situaciones de riesgo, medirlas y poder trabajar de forma preventiva en este tipo de sensaciones personales, el crecimiento personal y el desarrollo a la vez social, un desarrollo social inteligente. Bueno, como os hemos dicho, como he comentado, somos una startup pionera en simulación social aplicada a entornos humanos y creamos soluciones de impacto para gobiernos, para empresas, sociedad civil, tercer sector, etcétera. Nosotros nos destinamos básicamente a resolver un problema que estamos viendo que es un riesgo global, que es la desigualdad, ¿vale? Entendemos que la desigualdad es al deterioro social lo mismo que la contaminación al deterioro ambiental. De tal manera que si tenemos herramientas científicas para anticipar el deterioro ambiental, podríamos utilizar esas mismas herramientas científicas para anticipar el deterioro social, el malestar en las familias, el malestar en las aulas y determinado tipo de fenómenos que son conflictos sociales ante los cuales hacemos un diagnóstico o pronóstico predictivo para introducir factores correctivos o pautas de cambio preventivas. Ya sabéis aquel dicho de más vale prevenir que curar, ¿no? Y esto todo el mundo lo entiende. Pues en el ámbito social también es verdad. Trabajamos con fenómenos como la violencia, el bullying, las adicciones, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la soledad no deseada, que últimamente es como una pequeña pandemia interior o una gran pandemia interior, la soledad tanto en personas mayores como en jóvenes, niños, en general, ¿no? En la sociedad. Estamos un poco atomizados y muchas veces nos encontramos solos. Esto es un problema grave. La delincuencia y el tecnoestrés. No sé si sabéis lo que es el tecnoestrés, pero es los efectos psicosociales de el uso de la tecnología de forma masiva, ¿no? Y todos podemos estar observando estos efectos en nosotros mismos y también en los que nos rodean, en el entorno laboral, en la propia familia, etcétera. Nosotros nos preguntamos, ¿y si pudiésemos predecir y prevenir estos conflictos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguien recuerda la película Minority Report? Que levante la mano, por favor, porque seguro que no todos los más talluditos recordaréis a Tom Cruise, ¿no? La policía de Chicago, anticipar, por ejemplo, que había una persona que iba a cometer un asesinato en 2 días, ¿no? Y había unos precogs, quienes la hayáis visto,
os recuerdo, eran una especie de seres que estaban en un bálsamo y de repente veían el futuro, ¿no? Una determinada situación, salía una bolita con el nombre de la persona que iba a cometer ese asesinato. Entonces iba Tom Cruise con todo su escuadrón, ¡buah!, allá que iba, y detenía al individuo antes de asestar la puñalada a su víctima, lo detenían y lo metían en la cárcel, ¿no? Esto es ciencia ficción y fue una película, bueno, pues que rompió un poco moldes en su momento, hace ya pues aproximadamente 15 años, ¿vale? Nosotros no tenemos a Tom Cruise, evidentemente, pero tenemos simuladores sociales que pueden hacer las veces de lo que en esta película este sistema podía hacer, ¿no? ¿Cómo funcionan los simuladores sociales? Bueno, pues a través de una metodología que se llama dinámica de sistemas, que lo que permite es realizar unos modelos de simulación de un sistema complejo, tenerlo en el ordenador y a partir de ahí simular cómo ese sistema va a evolucionar en el tiempo. Esto parece ciencia ficción, pero hoy día se realiza, ya digo, con el cambio climático, se realiza también con el COVID. Todos hemos visto cómo en la televisión, cuando estaba el COVID-19, veíamos las curvas de contagio del COVID que iban a venir en esa semana o en 15 días, ¿no? Pues estos instrumentos científicos permiten también anticipar las situaciones de riesgo en fenómenos como el bullying, en fenómenos como la soledad no deseada, algunos de los que he comentado anteriormente. La utilidad fundamental de los modelos de simulación es que podemos tener una especie de laboratorio digital o gemelo digital de un escenario real en el ordenador y ahí investigar qué pasa con ese escenario real. Imaginemos un aula y un gemelo digital de ese aula en el cual podemos anticipar qué miembros de ese aula, qué alumnos podrían ser víctimas de bullying, por ejemplo. O dentro de un barrio o un distrito, qué mujeres podrían estar siendo víctimas de fenómenos de violencia de género. O, por ejemplo, adicciones, la soledad en las personas mayores. Si somos capaces de anticipar esas situaciones y podemos detectar situaciones de inicio, vamos a poder reaccionar de una forma mucho más ágil y mucho más preventiva que simplemente los sistemas de protección social actual que están un poco obsoletos y que reaccionan cuando el daño ya está instaurado, cuando las personas ya están sufriendo, ¿ok? La utilidad es porque simulamos diferentes escenarios posibles, barrios, aulas, distritos, familias, y evaluamos las políticas de impacto que se pueden realizar en ellas a nivel social. Podemos entender además de una forma muy clara cuáles son las relaciones fundamentales entre los individuos y las acciones que realizan o que realizamos en las interacciones que tenemos unos con otros, es decir, cómo nos tratamos, que es una parte fundamental de cómo nos sentimos en nuestra vida, ¿no? Podemos detectar los puntos débiles de estos escenarios sociales y también los puntos palanca o los puntos positivos, los elementos que podríamos tocar de una forma sencilla para mejorar de una forma mucho más eficiente, ¿vale? Esto involucra además a todos los actores posibles dentro de un proyecto. Si trabajamos con el bullying, involucramos a los profesores, involucramos a las familias, involucramos a los propios alumnos, que son protagonistas de sus relaciones y de cómo se sienten y de cómo actúan, de tal manera que este sistema, vamos a decir que es colaborativo, es comunitario. A través de la ciencia podemos lograr la unión de los diferentes agentes que tienen interés en mejorar nuestra vida, ¿vale? A partir de ahí, un laboratorio de simulación social como el que nosotros tenemos y que estamos desarrollando en el Parque Científico de Madrid tiene diferentes aplicaciones. Como veis aquí, una aplicación de prevención de la violencia de género, una aplicación de prevención del conflicto familiar y de la salud mental en la familia, problemas de salud mental que puede haber, ¿vale? También una aplicación para prevenir la soledad no deseada y la dependencia en personas mayores. Y en los entornos empresariales o organizativos, gestionar el cambio tecnológico digital que se está produciendo masivamente hoy día y cómo eso afecta psicosocialmente a los empleados, ¿vale? Lo que es llamado el tecnoestrés. Entonces,
somos capaces de prevenir el maltrato, la exclusión, la desigualdad, problemas de salud mental, la soledad, la dependencia, etcétera, ¿no? Como veis, las aplicaciones son muy diversas de lo que es la simulación social. Os voy a presentar un caso concreto, que es un proyecto que hemos desarrollado para la Unión de Mutuas de Valencia y FEMEVAL, que es una federación de empresas del metal, de 3.000 empresas, y que trata de prevenir el malestar de los empleados cuando se tienen que adaptar a herramientas tecnológicas nuevas en su trabajo, ¿vale? Y son empleados analógicos, algunos de ellos son pues un poco mayores, no han sido capaces de adaptarse tecnológicamente a los cambios tan rápidos que tiene la tecnología, y en esta situación de coyuntura en la que toda la sociedad se está transformando por las tecnologías y que las fronteras entre los entornos están muy difuminadas, ya no sabemos si en la familia estamos realmente conectados con la familia, no sabemos si cuando estamos en la calle y con los amigos realmente estamos plenamente conectados con los amigos, ya los dispositivos móviles y las redes sociales nos están conectando a un nivel global. Ya no estamos en el espacio físico, sino que estamos en el espacio digital, continuamente, ¿no? Esa difuminación de las fronteras afecta a los individuos, a los grupos, y todo esto supone un cambio de paradigma a nivel mundial. Estamos en plena transformación y a veces en determinados entornos que se cambian rápidamente hacia el uso de las tecnologías, la gente sufre físicamente porque tiene insomnio, porque tiene malestar emocional, porque tiene comportamientos desadaptados en el trabajo, tiene miedo de perder su puesto laboral. Y luego todos estos efectos nosotros los hemos incluido en un modelo que llamamos modelo GESTO, de gestión de la tecnología y de prevención del tecnoestrés en las organizaciones. Este modelo es un modelo operacional que básicamente tiene estas tres partes fundamentales. Los creadores de estrés de la tecnología, que son la complejidad, es decir, las herramientas que utilizan ahora en los trabajos digitales son mucho más complejas en el sentido de que antes, cuando trabajamos con papel, todo el mundo sabía lo que hacía con los formularios a nivel administrativo. De repente ahora tenemos un software que cambia cada mes, es un nuevo modelo de software y nos tenemos que estar adaptando continuamente. Crea sobrecarga de trabajo, crea invasión, es decir, una sensación de estar invadido por la tecnología continuamente, porque salgo de mi trabajo y resulta que mi jefe me está mandando un correo electrónico diciéndome: oye, que tienes que seguir haciendo el cierre del ejercicio, y estás en tu casa y estás de nuevo invadido por la sensación de estar trabajando. Lo que comentábamos antes, difuminación de los espacios. La inseguridad y la incertidumbre de los propios trabajadores ante estas situaciones son los que crean el tecnoestrés. Hay elementos aquí en verde, como veis, que son los recursos que la persona tiene y los profesionales y las organizaciones para poder inhibir este tecnoestrés. Es decir, el efecto positivo de creación del tecnoestrés se anula cuando la persona tiene recursos personales, es decir, tiene conocimientos, tiene actitudes de afrontamiento correctas, y la organización pone a su favor determinados elementos que le van a facilitar adaptarse a la tecnología. La suma y esta resta provocan o no una serie de consecuencias que son la ansiedad, la sensación de ineficacia, no soy capaz de realizar mi trabajo con estas herramientas, la fatiga y el escepticismo, ¿vale? Cuando tenemos ese modelo en el ordenador y lo creamos con una dinámica concreta, definimos el sistema, generamos el modelo, lo testamos, lo verificamos, hacemos una validación. Hay un trabajo detrás muy importante para que el modelo sea fiel a lo que está ocurriendo en esa empresa, ¿vale? Y luego lo que hacemos es tener realmente estrategias de actuación con la empresa en ámbitos como la comunicación, la capacitación, la participación e integración y el liderazgo, ¿vale? Algunas de estas estrategias lo que buscan básicamente es reforzar el compromiso, mejorar la comprensión en los trabajadores de las herramientas que se utilizan, potenciar un sentido de pertenencia a la organización, ¿vale?
En el ámbito de la capacitación buscamos desarrollar competencias en los trabajadores, formarlos si no tienen formación adecuada, sensación de autoeficacia, es decir, ahora soy capaz de hacer frente a este reto y tener un clima laboral lleno de motivación. En cuanto a la participación y la integración, buscamos que los trabajadores se sientan parte de la empresa, orgánica, es decir, probamos una política de transparencia y aumentar la confianza y la aceptación del cambio por parte de los trabajadores. Eso en este caso concreto. Y finalmente, en cuanto al liderazgo, empoderar, convencer y que realmente todos seamos líderes de nuestro reto, en este caso, desempeño laboral, ¿vale? Las herramientas que generamos son aplicaciones móviles que lo que nos permiten es valorar las consecuencias que anticipa el simulador. En este caso, por ejemplo, aquí veis que en una empresa determinada durante 12 meses se va a generar una situación de escepticismo de los trabajadores frente al cambio tecnológico que tiene un máximo de casi el 80% de personas que no creen en el cambio en esa empresa y que van a sufrir ansiedad en ese nivel, ¿no? Antes de llegar a este estado, la empresa tiene que empezar a realizar ese tipo de acciones que hemos generado. Bueno, tengo que terminar. Básicamente esto es lo que os puedo contar. No es ciencia ficción, no soy Tom Cruise, pero tenemos simuladores sociales que nos van a permitir cambiar los modelos de protección y tener, a través del pensamiento sistémico y de la complejidad, comunidades sin fractura social. Si estáis interesados en preguntar sobre cualquier otro fenómeno, bullying, soledad, conflicto familiar, etcétera, me tenéis aquí para enseñaros una aplicación y mostraros cualquier punto de interés aquí, en esto. Muchas gracias.